Listo, ahora sí, muy, pero muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Me alegra tenerlos aquí. Indira, Abiasaf, Melisa, Alejandra, Tania, Manuel, Edwin, Caterín, Valentina y Lina Marcela. Bueno, este espacio, recordemos que es un CIPAS, es un espacio de interacción. La idea es que ustedes participen en los ejercicios que les voy a proponer y adicionalmente, pues también, aunque me escuchen, que interactúen. Pues ya como se los decía, estos son círculos de interacción y participación para que ustedes fortalezcan sus aprendizajes. Y al final de esta sesión, ahí sí hablamos de la tarea como tal. ¿Listo? Este espacio es para hablar acerca de la ética en la cibercultura. Entonces, para ello me voy a permitir compartir la pantalla y vamos a dar inicio a este CIPAS por docente. Este solamente está enfocado para los estudiantes que están a mi cargo. ¿Listo? Entonces, en este momento nos encontramos solo 11 estudiantes de los 110 estudiantes que están a mi cargo. Les dejo la grabación y los invito de pronto a tener en cuenta las fechas y la participación, pues es muy importante que ustedes tengan interacción en estos procesos. Nuestra agenda está diseñada de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejercicio de motivación en el que vamos a interactuar, una conceptualización en la que me van a escuchar, una aplicación en la que ustedes también van a interactuar y la evaluación que corresponde a una síntesis por medio de un video y la asistencia. Entonces, en este CIPAS vamos a hablar acerca de la ética en la cibercultura. Pero nuestro objetivo específico, pues, es promover la reflexión crítica sobre el comportamiento que tenemos en estos entornos digitales y el impacto en la vida académica y en la vida social. ¿Por qué? Porque en este curso ustedes se han dado cuenta que no solamente está enfocado en cumplir con una entrega, sino en reflexionar y pensar acerca de cómo estamos interactuando dentro de las redes sociales. Entonces, la primera motivación, aquí necesito esa interacción de parte de ustedes. ¿Listo? Voy a hacer dos preguntas orientadoras y las primeras 5 personas que alcen la mano, pues van a debatir acerca de estas preguntas. ¿Listo? Primero vamos a observar esta imagen. Esta imagen dice, saber usar redes sociales significa tener verdaderas competencias digitales. Entonces, a partir de eso, quiero que ustedes hagan otra pregunta y es, ¿qué habilidades necesita un estudiante virtual para tener éxito? Entonces, a partir de estas dos preguntas, ¿quién quiere participar? A ver, ¿quiénes alzaron la mano? Pueden poner la cámara para poder hacer este ejercicio. ¿Listo? Listo, tranquila. Pero bueno, si nos escribes, Indira, por el chat, excelente. Bueno, aquí nos está participando Aviasaf. Cuéntanos, con esas dos preguntas, ¿cuál es tu postura? Aviasaf, ¿bajaste la mano? Ah, qué pena, qué pena. Ah, Tenía el micrófono apagado. listo, no te Bueno, preocupes. con respecto a la primera pregunta, considero que no. De hecho, me parece que es todo lo contrario, que ahora mismo, o sea, en la actualidad, la mayoría de las personas carecen de muchas herramientas importantes para poder manejarse en redes sociales. Y eso, de hecho, pues en general, digamos, no solamente en redes sociales, y eso ha provocado que exista, digamos, como, pues yo he notado a nivel general en redes sociales que hay muchísima más agresividad y es muchas veces por esa falta de herramientas también, porque, digamos, eh, cosas tan simples como el hecho de saber investigar una noticia para ver si es real es algo tan básico como eso. Muchas veces puede generar desinformación, agresividad en comentarios y un montón de cosas que pues, que, que se podrían evitar si tuviéramos, digamos, mejores herramientas. Bueno, ¿y la segunda? ¿O la hiciste unida? La segunda sí va va pegada a eso y es que nosotros como comunicadores sociales tenemos el doble de responsabilidad, no solamente en redes sociales, sino también porque hace parte de nuestro trabajo. Entonces,
creo que como nosotros como comunicadores debemos tener las herramientas necesarias para poder, digamos, no solamente sobrellevar eso, sino también difundir esas capacidades que tenemos, como que compartirlas para que las personas también puedan, eh, digamos, como que recibir la información o sea, de forma más crítica, de forma más, sí, como más centrada y no simplemente recibir por recibir la información. Muy bien, listo. Muchas gracias por tu participación y eso también nos hace generar más reflexiones, ¿no? Manuel, cuéntanos. Otros dos participantes, o si no por el chat, quienes están trabajando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel, cuéntanos. Bueno, bueno, compañero casi que lo dijo todo, ¿cierto? Digamos que hoy en día la tolerancia en las redes sociales es muy poca, digamos ahora en esos temas políticos, en esas conjeturas políticas que si uno es un seguidor de un candidato y el otro no, entonces se tiran mucho, muchas campañas de desprestigio, entonces digamos que no, lo que estamos viendo, que es la ética en todos esos entornos, se pone a ver unas explicaciones y no la hay. Digamos que un medio que le está haciendo campaña a un candidato o estos medios tradicionales siempre muestran a ese candidato como el mejor, pero a los otros candidatos no le dan la visibilidad, pues, como para tener esa transparencia como comunicadores o como canal o noticieros que son, ¿cierto? Digamos que se ve mucho eso. Y referente a la segunda pregunta, sí, a pesar de que nos están enseñando, o ya las personas que están ejerciendo, digamos, como yo, que soy auxiliar de comunicaciones en mi municipio, eh, a veces, es que a veces es muy complejo uno en esos territorios dar una noticia como realmente es, porque si hablo de un hecho que pasó y menciona un grupo armado, entonces ahí viene otro grupo armado y me dice, ve, nos estás mencionando, entonces te vamos a hacer desplazar, te vamos a amenazar, muchas cosas. Entonces, a veces uno tiene que guardar un silencio incómodo, pero hay que guardarlo. Uno quiere mostrar muchas cosas, pero digamos que en mi municipio, Valdivia, hay partes donde, como lo ven, entonces hago parte de la administración municipal, va a entrar uno a ocurrir una noticia, algún proyecto que se está realizando, entonces primero hay que avisarle al presidente para que hable con los grupos armados que hayan en ese momento. Segundo, entra uno y es como uno con las miradas encima, como que, vea, ese man viene a tomar foto, hay que estar pendiente para que no nos tome foto a nosotros, porque si no se vuelve, eh, como dicen por ahí, el mierdero. Y me ha tocado que entro a veredas que hay gente, hay pues personas de esos grupos que son muy amigables, vea, van a tomar fotos, sí, bueno, cuando vayan a comenzar nos avisan, pero nosotros retiramos. En cambio hay otros que no, que es, ustedes no pueden tomar esto, se van de acá, no pueden estar y salga. Entonces, eso es como la reflexión que quería dar también sobre todo ese tema. Muchas gracias. Bueno, también chévere que nos cuentes acerca de tu experiencia, ¿no? Y por lo menos nos contaba también desde su ejercicio, o sea, una cosa también es cuando tenemos la experiencia desde lo que nos va pasando y otra cosa cuando ya trabajamos en medios, ¿no? Que ahí hay una parte que tú utilizas y es el silencio, o sea, podemos ver y quisiéramos informarlo porque pues se supone que el comunicador busca que sea transparente, que haya equilibrio, que no nos vayamos hacia un lado o hacia el otro, sino que se muestre que el televidente sea quien decida o el oyente y no se logra, ¿no? Y Valentina, cuéntanos, ¿cuál es tu postura para dar inicio ya a nuestra sesión? Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes compañeros y profe. Bueno, en realidad yo voy a hacer como un resumen de las dos preguntas porque siento que ambas se complementan bastante y pues mi conclusión sería que en realidad no es tanto tener las habilidades para o conocimientos en la tecnología, sino también ser responsable con esos conocimientos que tengo, usarlos de manera crítica,
de forma responsable y sobre todo éticamente. Pues entonces no es solamente tú saber manejar las redes sociales, es también qué es lo que vas a hacer con esas redes sociales y qué vas a compartir y difundir. Eso Muy es bien, todo. gracias Valentina por ese cierre de este ejercicio. Y a partir de ello, pues imagínense en lo que nos surge. Un cuestionamiento para pensar y es el siguiente. ¿Cuál es el dominio que tenemos de manera digital? Entonces, dentro de ello, existen 3 niveles. Vamos a hablar de esos 3 niveles. Espérenme un momentito porque hay alguien con el micrófono abierto. Ahora sí. Listo. En esos 3 niveles podemos determinar Listo. En esos 3 niveles podemos determinar lo siguiente. Primero, nosotros debemos tener un mundo externo, ¿cierto? En ese mundo externo lo podemos denominar como el nivel básico. ¿De dónde sale esta información? Tenemos 2 textos que nos genera este curso. Uno de ellos se llama el DigiCop y el otro, pues, las competencias, ¿no? Y dentro de ello, ese DigiCop nos habla acerca de navegar en la información y en esa búsqueda de verdad, ¿sí? Pero esa búsqueda de la verdad lo hacemos ¿cómo? Buscando en buenos sitios, ya voy a hablar de ello. Nuestro segundo nivel sería el nivel intermedio, que es un mundo interactivo. Entonces aquí ya hablamos de la comunicación, de la creación crítica y de los protocolos de seguridad. Entonces es cuando nosotros nos convertimos en personas que compartimos material, pero para poder compartir ese material, pues tienen también que tener una verificación de esas citas, tiene que tener una verificación de que no sea una noticia falsa, que seamos éticos con esa seguridad, porque nosotros no podemos hacer ciberacoso, por ejemplo. Entonces, ese sería nuestro nivel intermedio. Y nuestro nivel máximo en el mundo es el mundo interno, ¿sí? Ese mundo interno determina la autonomía, la gestión del tiempo y la regulación emocional. Esa regulación emocional también la habla un psicólogo que es Gross, que también vamos a trabajar acerca de ello. Cuando hablamos de esos ejercicios, podemos hablar de unos mitos y unas realidades, ¿sí? Esos mitos surgen a partir de, por ejemplo, si la información está en el documento PDF, es automáticamente confiable, ¿cierto? Entonces, en este momento, si yo les digo a ustedes, todos sus PDF son confiables, pues tenemos que verificarlo, porque pues existen revisiones en un ejercicio y es que haya una indexación académica. ¿Qué quiere decir esto? Que esté aliado a una de las páginas que realmente son verificables, comprobables y acertadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues aunque es un PDF, no nos va a garantizar la veracidad. Pero si nosotros identificamos el PDF de una de las páginas que ya les voy a nombrar, pues automáticamente sí se permite determinar que es verificable. ¿Cuáles son esas fuentes? Google Scholarly, Dianet, las plataformas universitarias. Entonces, aquí quiero que ustedes piensen en eso. ¿De dónde tomamos la información? ¿Sí? Porque pues en todo caso, si ustedes utilizan inteligencia artificial, a veces la misma inteligencia artificial nos está dando información que no corresponde. Entonces, para ello es importante buscar las citas en donde nos determinen automáticamente cuáles son las referencias y qué autores está trabajando para que ese mito sea una realidad y que sea verificable. ¿Listo? Nuestro segundo mito podría ser si lo publica un periódico reconocido 100% cierto. Entonces aquí viene un poco lo que estaban diciendo nuestros 3 compañeros que participaron. A veces los medios tienen sesgos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Contrastar la fuente y verificar datos oficiales. Yo, por ejemplo, pues no me gusta meterme con política, pero esto permite dar un ejercicio actual. Entonces, por ejemplo, nos están diciendo que en este momento
va ganando un candidato, ¿cierto? Y en ese candidato pues tenemos que verificar si las fuentes de esas encuestas son reales o no. Entonces, de esa manera podemos contrastar las fuentes si lo que nos están diciendo los medios es real o no real. ¿Listo? Entonces, por eso es importante suministrar este ejercicio del radar contra la desinformación. Y esto aplica para cada uno de los estudiantes de este curso, ¿sí? Independientemente sean comunicadores o no, porque ustedes saben que esta materia es transversal y tenemos desde artistas hasta ingenieros. Entonces, en ese ejercicio podemos identificar que no importa la disciplina, pero sí nosotros como estudiantes, desde nuestra disciplina, podemos identificar un radar contra la desinformación y buscar que esa desinformación se convierta en información verificable. ¿Listo? Ahora, existe una jerarquía de esas fuentes, ¿cierto? Entonces aquí ya les voy a hablar específicamente de esa excelencia académica. Entonces, nuestro nivel máximo son las bases de datos académicas. Entonces, allí en que encontramos los artículos científicos que están revisados por científicos, por expertos, y los podemos encontrar en esas páginas como Google Scholar, Cielo, Radic, PubMed. Esos son un ejercicio máximo. Un nivel oficial es los sitios gubernamentales o institucionales, por ejemplo, el Ministerio de Educación, la OMS, la UNESCO, y otro nivel dentro de esa jerarquía es el nivel funcional, los libros y las bibliotecas digitales. Antes de entrarnos a blog o wikis, que esos blogs o esas wikis son editables, entonces nos puede variar la información o noticias falsas, ¿no? Entonces, por eso es importante entrar a Google Books, a bibliotecas virtuales, a las plataformas de las universidades, las mismas bibliotecas de las universidades que nos permiten encontrar información veraz y verificable. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos calibrar esa comunicación y la etiqueta? Aquí yo quiero hacer un énfasis importante y es porque es realmente importante la comunicación. Porque así estemos en una plataforma, pues es importante enviar un saludo, es importante decir quién firma esa comunicación, es importante tener en cuenta que si escribimos en mayúsculas estamos gritando a nuestro interlocutor y a eso le llamamos una etiqueta. Es importante transmitir unas ideas directas, estructuradas y sin ambigüedades, ¿sí? Para que nos puedan responder de la misma manera. Es importante el respeto, es importante dejar de lado un lenguaje ofensivo, también ponernos en el lugar del otro, ¿sí? En las clases virtuales esa interacción. O sea, aquí yo les he hecho mucho énfasis, ustedes creo que de pronto se cansan a veces de que yo les diga pongan cámara, participen, porque pues ese es el fin de estas clases, ¿sí? O sea, ustedes tienen muy pocos espacios porque al ser virtual pues tienen la condición de entrar o no entrar, ¿sí? Son decisiones de ustedes, pero es importante que cuando ingresen a esas clases pues tengan esa posibilidad de interactuar, porque eso genera una comunicación asertiva y efectiva. Y dentro de la etiqueta también, cuando estamos en los foros, no solamente enviar el mensaje como que, la profe me va a revisar y ya, no, saluden, despídanse, tengan el ejercicio también de dar su apunte en el debate de uno de sus compañeros, que eso se los dice la misma rúbrica. Entonces, aquí hace ejercicio en esa comunicación y esa etiqueta, porque es como los WhatsApp. Pongámoslo como ejemplo. Cuando usted ve los dos chulos, significa el que lo leyeron, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio, pues de la misma manera, en los foros la idea es que usted también responda, ¿sí? Si un compañero está diciendo que está a favor o está en contra, usted puede dar su opinión de manera respetuosa. Si el estudiante está diciendo que está a favor y usted está en contra, pero usted puede decir su opinión, compañero, interesante su propuesta, sin embargo, yo pienso tal y tal cosa. Entonces, es eso, interacción, porque dentro de lo online existe la comunicación y la etiqueta. Ahora nos vamos con pasar de ser un consumidor pasivo a ser un creador crítico, ¿sí? Y eso no lo decían los textos. Ustedes recuerdan los dos textos que les estoy proponiendo, el de competencias y el de Digicop, también nos invitan a eso, que a partir
de lo que nosotros consumimos, nosotros también podemos ser creadores críticos. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tengamos la capacidad de analizar lo que vemos, cuestionar lo que vemos, verificar si eso es cierto, porque hay veces nos están dando información que no es real, y también si lo vamos a compartir, lo vamos a publicar, pues verificar todos estos datos para que la información no se convierta en una noticia falsa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los videos de TikTok o los mismos reels educativos, entonces identificar si los autores que nos están diciendo son realmente confiables, verificables, y si usted lo va a consumir, o sea, perdón, si usted lo va a crear, pues de la misma manera. Se supone que si usted lo sube es porque usted lo verificó, lo identificó y automáticamente le va a servir a otros para consumir esa creación crítica que usted construyó. En los audios, en los audiolibros, en las notas de voz, en las radios escolares, porque acá tenemos también muchos comunicadores sociales, pues que esa creación realmente tenga esa ética, ¿sí? Donde nosotros hayamos identificado cuáles son los referentes, porque nosotros no podemos hablar de conocimiento si no tomamos a otros autores para poder establecer esas definiciones y esas definiciones poder dar nuestra postura, ¿listo? Y en el ejercicio de la creación de historias digitales o storytelling, que es lo que nosotros también denominamos, pues que sea una narrativa veraz y verificable, ¿sí? Esa creación crítica en la que yo tomo una postura, pero sin ser favoritista frente a que como yo estoy a favor, entonces voy a estar siempre a favor. No, tengo que ser equilibrado para poder hacer una narración digital. ¿Listo? Y para poder hacer ese ejercicio de difundir, pues tengo que tomar una decisión, que eso sea real, que los autores tengan una forma de verificación y que yo pueda dar mi postura crítica frente a todo el ejercicio. Ahora también tenemos que tener en cuenta algo que nos hablan los textos y es la seguridad personal. ¿Sí? Aquí nos hablan de ciberseguridad. ¿Sí? Una palabra muy importante y muy clave dentro de la cibercultura, ¿sí? Por ejemplo, para la estructuración de nuestras claves, pues es importante tener en cuenta que mínimo debe tener 8 caracteres, ¿cierto? O máximo 10. Lo segundo, que debe ser de alta complejidad, ¿sí? Si vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento, pues es de pronto muy fácil porque de pronto tú tienes en tu computador la cédula y es muy fácil accederlo. Entonces, por ejemplo, una forma que se les propone entre las lecturas es usar combinado de mayúsculas, minúsculas, números de caracteres especiales, que significan los caracteres especiales estos, ¿sí? Las minúsculas y las mayúsculas, los signos, los símbolos, porque eso hace que sea complejo de identificar. Y para tener en cuenta, pues la contraseña que usted utilice para una web no puede ser la misma para la otra. ¿Por qué? Porque eso hace que sea más fácil de vulnerar la información. ¿Listo? También otra regla que ustedes tienen que tener para la cibercultura es no usarlas, no dejarlas en los papeles, ¿cierto? Sino utilizar de pronto agendas virtuales o pues la memoria para evitar que haya vulnerabilidad de esa información. Y la regla número 3 para evitar el ejercicio de la ciberseguridad es cero tolerancia a compartir las claves. El hecho de que usted comparta la clave por un medio como WhatsApp o otro medio, pues automáticamente queda en vulnerabilidad de que le puedan acceder a la información. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta, como también el ejercicio de determinar, un momentico, o activar unos protocolos de seguridad de la emergencia digital. Eso lo hacemos por medio de dos situaciones. La alerta a la suplantación o phishing o spam, que por medio de ello les llegan correos ofreciéndoles dineros o negocios. El objetivo verdadero o real es robar esa información o esa identidad. ¿Cuál sería el protocolo que ustedes deben tener en cuenta para esa ciberseguridad? Primero, no enviar documentos de información personal.
de remitentes no verificados. Entonces, por ejemplo, ustedes siempre que les llegue un correo pueden verificar si la página es realmente de ellos o no. Si les aparece la vivienda, pero un Gmail, entonces usted se da cuenta que eso es una suplantación. ¿Listo? En el contenido de la parte del ciberacoso también existe una contención. Esa contención la podemos determinar al no responder al agresor, al guardar capturas y al bloquear y reportar. ¿Qué significa ciberacoso? Pues acoso, insultos, difusión de fotos sin permiso, exclusión en medios digitales. Y pues eso ya ha tenido un avance porque al inicio como que no le ponían mucho cuidado a, por ejemplo, el ciberacoso. Ahora ya existen leyes que sostienen ese ejercicio para que realmente haya una seguridad sobre, sobre las personas quienes hacen el ejercicio de maldad. Y también podemos tener en cuenta que hay un verdadero problema a resolver y es nuestra propia mente, ¿sí? Ese ejercicio lo tenemos desde un ejercicio que nos plantean y es que no es reparar el software, sino está en la capacidad de que nosotros como estudiantes, para poder lograr esa excelencia académica, es aprender por nuestra propia cuenta, tener claridad de qué tomamos de decisión responsable y cómo gestionamos nuestra atención. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un manejo de tiempo frente a las pantallas y distracciones, entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta. Si yo estoy estudiando, pues yo no tengo que tener mi celular, ¿cierto? Si yo estoy con mi familia, tengo que tener la capacidad de dejar el celular para poder interactuar con mi familia, ¿cierto? Entonces, a eso se le llama el manejo de nuestra propia mente. Y allí en esos textos nos invitan a eso, que ha sido tan complejo, ¿no? Porque hay veces estamos trabajando y estamos haciendo multitareas, ¿cierto? Entonces, ni ponemos atención a la clase, ni ponemos atención al trabajo, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio, la búsqueda de estas dos lecturas es concientizarlos a ustedes de cómo organizarse para tener un ejercicio de manejo del tiempo frente a las pantallas. Otro ejercicio importante es la salud del sistema. Entonces, uso saludable de esa tecnología. Entonces, saber cuándo tú te puedes desconectar. Entonces, eso es importante manejarlo, aprender. Dentro del DigiCop es la competencia 5, el autocontrol. ¿Listo? Una regulación interna, el manejo emocional en esos entornos de presión digital. ¿Sí? Si a usted lo ofendieron, pues bajarle, porque acuérdense que para pelear se necesitan dos. Entonces, si a ti te atacaron y el otro ataca, pues se vuelve una discusión. Pero si a ti te atacan, no contestas, se baja la discusión. Entonces, esto de la cibercultura busca también concientizarlos desde la ética, ¿sí? Desde el pensar que la otra persona es un ser humano. Entonces, debo ser empático, debo ser respetuoso y eso mejoraría la sana convivencia dentro de las redes sociales. Y aquí ya llega nuestra teoría de Gross. Él específicamente es un psicólogo que nos habla de cómo la física puede desarrollar esas emociones digitales. Entonces, primero, él plantea que siempre existe una situación, que segundo, existe una atención, existe una evaluación y una respuesta. Entonces, la situación ocurre con un evento, ¿sí? Entonces, mantengamos lo que estamos diciendo de los candidatos políticos. Entonces, ocurre un evento. Están en un debate y uno ve una publicación perfecta. Listo. La atención te enfoca solo en los datos y en la cantidad de likes, ¿cierto? Entonces, sí, es bueno, es malo, bueno, te dedicas a eso. En la evaluación le das un significado, ¿cierto? Entonces, eso me está afectando mi vida, no me la está afectando. Y la respuesta surge desde la emoción, ¿cierto? Entonces, es ahí donde nosotros los estamos invitando a ser personas críticas. Entonces, ocurre el evento, busco información, ¿cierto? No me voy con lo subjetivo, sino con lo objetivo, con los datos. La atención, no me voy a enfocar
en los likes, sino en lo que me está dando las diferentes fuentes para poder determinar si eso que me están brindando es realmente interesante o no, para poder yo dar una respuesta, no es de la emoción que me genere ansiedad, que me genere comparación social, que me genere baja autoestima, sino que yo tenga la capacidad de determinar que eso que voy a responder no va a afectar a otros, pero sí estoy dando mi postura. Entonces, esa es la invitación que nos genera Growth. ¿Listo? Ahora también existe una matriz de control que nos plantean en los textos, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? Una regulación, ¿sí? Y esa regulación puede ser ante el cortafuegos y ante el antivirus. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la estrategia del antes es lo que me surge de la emoción, ¿cierto? Entonces yo tengo que pensar para que no existan esa explosión de redes. Entonces yo voy a anticiparme y voy a bajarle para evitar el estrés, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo hago un ejercicio de, de ponerme a favor o en contra de un candidato, pues puedo generar que haya más violencia, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Planificar unos horarios sin internet y silenciar grupos que de pronto me generen pues que sean tóxicos, ¿sí? Porque se ubican dentro de un ejercicio emocional que afecta tu tranquilidad. Entonces, aquí la invitación es a regularse emocionalmente. Entonces, cuando yo estoy estudiando, dejo de lado los grupos que me pueden generar controversia. Y en la regulación posterior, pues es hacer un impacto de mecanismos desde lo saludable, desde la supresión emocional, y es reinterpretar un mensaje ambiguo y en lugar de reaccionar con ira, dejarlo pasar, ¿cierto? Y eso que ayudaría a bajar el nivel de violencia que se están generando en las redes, ¿sí? Como les digo, no los estamos invitando aquí que se queden callados porque no seríamos seres críticos, sino que pensemos lo que vamos a escribir y que siempre tengamos en cuenta el respeto y la empatía. ¿Listo? Que esos son parte de las competencias que nosotros les estamos invitando a tener en cuenta para mejorar nuestros procesos de comunicación online. Otro ejercicio es aplicar los filtros que Gross, un psicólogo, apliquen en su feed. Entonces, en ese feed, perdón, pueden tener el ejercicio de una selección. Entonces, primero, ustedes tienen que elegir a quién seguir, ¿sí? Y dejar de pronto de seguir cuentas que a ustedes les van a generar enojo o ansiedad, porque eso hace que ustedes tengan una vida más tranquila dentro de la cibercultura. Lo segundo, una modificación. Cambiar la arquitectura de la app y establecer límites de tiempo y bloquear comentarios. Si a usted no le genera un impacto de autoestima o si a usted le genera ansiedad, pues puede utilizar esa modificación. En el tercero es el despliegue de la atención. ¿Qué quiere decir esto? Ignorar ataques y centrarse en interacciones positivas. Eso permite una mejora en los procesos de comunicación asertiva. Lo cuarto es un cambio cognitivo, hackear la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida perfecta en Instagram es una ilusión editada. Entonces, si usted solo ve en Instagram que todos están viajando, pues usted se va a sentir en un ejercicio que su vida no vale tanto. Entonces, aquí la invitación desde Gross, desde el psicólogo, nos hace referencia a eso, a pensar que todos somos seres imperfectos y que la vida perfecta no existe y en las redes tampoco lo está. Entonces, como que eso les va a ayudar a mejorar sus procesos de interacción. Y quinto, la modulación de las respuestas, ¿sí? Es decir, pausarse en 10 minutos antes de responder y no responder de manera impulsiva o agresiva. ¿Listo? Si ustedes hacen este ejercicio de los filtros, pues van a tener como una comunicación más tranquila. Y pues hay veces que hay personas que quieren generar controversia, pero ustedes deben pensar, ¿me afecta
no me afecta, dejo pasar y de esa forma podemos llegar a la búsqueda tanto de la paz, porque la paz no empieza desde afuera, sino empieza con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? En este caso, nuestros compañeros en los foros, nuestros compañeros de interacción en Teams, de los otros cursos. Entonces, si nosotros empezamos a concientizarnos del manejo de estas competencias, pues vamos a tener un mejor desarrollo en las interacciones online. ¿Listo? Y aquí pues hacerles la reflexión del ecosistema ciudadano digital, que también ese término lo utilizan las lecturas. Aquí no se trata de hacerles un resumen, sino de incentivarlos por medio de los conceptos a que ustedes busquen cuáles son esas 5 competencias, cuáles son esos ecosistemas que nos están dando. Y dentro de esos ecosistemas nos hablan del dominio técnico, el dominio interpersonal y el dominio interno, que lo tocamos al inicio, ¿cierto? Entonces, aquí en el dominio interno nos hablaba de la teoría de Gross y la gestión del tiempo. En el dominio interpersonal nos habla de la expresión clara, el respeto y la etiqueta que lo utiliza la competencia 2. Y en el dominio técnico nos habla de 3 competencias, la competencia 1, la 3 y la 4. Que más que decirles los nombres, quiero motivarlos e incentivarlos a que busquen el texto y se den cuenta de lo valioso que es pensar en que si tenemos competencias, nos va a mejorar la calidad de interacción en las redes. Y adicionalmente, la tecnología es externa, ¿cierto? O sea, la tecnología depende de si tenemos Wi-Fi, si tenemos un software, bueno, diferentes cosas. Pero la competencia digital viene de nosotros, ¿cierto? Entonces yo soy quien tengo que tomar la postura de cómo voy a responder a un comentario, de cómo voy a actuar si me están haciendo acoso, ¿cierto? De cómo voy a actuar si me van a hacer si me están enviando alguna situación para robarme, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes van a tener su propio pensamiento crítico y su regulación emocional. Ese es el objetivo de estas lecturas, ¿sí? De este curso, que ustedes salgan de aquí distintos a cómo llegaron. Que yo estaba en Twitter y entonces estoy defendiendo a alguien, que yo tenga postura y decir, bueno, ¿me sirve o no me sirve? ¿Cómo lo puedo defender o cómo puedo dar mi postura, pero con verdaderos datos? ¿Listo? Y pues en ese ejercicio vamos a hacer algo que se llama la aplicación de lo que hemos trabajado. Y para ello me gustaría que participaran en este ejercicio por medio de estas 3 preguntas. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿O la quité? Qué pena, creo que la quité. No, no la estamos viendo. Listo, ya, ahora sí. Entonces, yo les voy a compartir un enlace y en ese enlace les voy a hacer 3 preguntas. Y esas 3 preguntas me gustaría que, bueno, primero las contesten allí y que otras personas nos compartan su postura. Una es, ¿qué tensiones existen entre el desarrollo de las competencias digitales y el respeto por los principios éticos en los entornos virtuales? La segunda, ¿cómo articular la identidad digital de las e-competencias y la inteligencia colectiva para construir una ciudadanía responsable en la cibercultura? ¿Y qué papel debe cumplir la educación en la formación ética del estudiante que ya habitan plenamente en comunidades digitales? Ustedes, por ejemplo, ¿qué propuestas harían para evitar esa violencia en redes? ¿Sí? Entonces, como que nos pongamos un poquito desde el rol del estudiante y yo como estudiante, ¿qué puedo hacer para mejorar estos procesos digitales? ¿Sí? En este momento me gustaría, pues, primero que participen y segundo, que las personas que lo hagan abriendo micrófono, cámara, para que esto sea un ejercicio de aplicación, como lo dice allí, y no que sea un ejercicio de dejar la tarea o bueno, el ejercicio y ya, sino que haya ese debate. Entonces vamos a escuchar una postura afirmativa o una postura negativa, pero cada uno da su postura y se respeta esa postura. Entonces sí me gustaría que ustedes compartieran este ejercicio. Acá les dejo la aplicación donde pueden hacer el ejercicio. ¿Quién se anima?
Yo aquí no puedo ir mirando quién participa y quién no. Ah, los invito a este ejercicio. Todavía nadie se anima. Bueno, vuelvo y les digo, o sea, alguien que me diga esta pregunta, ¿qué tensiones existen entre el desarrollo de las competencias digitales y el respeto por los principios éticos en los entornos virtuales? A ver, ¿quién se anima? A ver, miramos quién se animó. ¿Ninguno? ¿Nadie se animó? Manuel, cuéntanos. Hombre, me repite otra vez la pregunta que no la escuché bien porque estaba acá, como hay que iniciar sesión para responderlas, pero acá listo. Bueno, Listo. ¿Qué tensiones existen entre el desarrollo de competencias digitales y el respeto por los principios éticos en entornos virtuales? bueno, las tensiones, digamos que hay muchas. Digamos, como lo que hablábamos ahora, ¿cierto? El tema de la imparcialidad, que hoy en día cualquier persona puede crear su red social o tener su usuario y comentar o agredir a las demás personas sin tener como ese remordimiento y eh, hablan, como decimos vulgarmente, hablan y no les importa nada, ¿cierto? Digamos que hoy en día, como está todo ese tema de redes, y a veces me pregunta uno por qué no comienzan a enseñar eso desde las escuelas, desde la primaria, la secundaria, todo ese tema de las competencias que, no, que es algo como tan importante. A pesar de que uno ya se graduó, no, pues yo no conocía las competencias y al momento de comenzarlas a ver, pues me comenzaron a llamar la atención todo ese tema de la responsabilidad. Leíamos el tema del libro de Pulgarcita, que era cómo transmitirlo, a quién transmitirlo y quién lo iba a recibir. Entonces digamos que es eso, que nos enseñen desde la escuela y no solamente llegar a la universidad y que digamos que ya ahí sí nos enseñen, no, nos enseñen desde la escuela para afrontar y como en estos días hay tanta problemática con el tema de las redes, eso nos ayudaría mucho a liberar muchas extensiones que hay entre lo personal y lo virtual. Muy chévere y muy interesante lo que dices, ¿no? Aviasaf, cuéntanos. Bueno, con respecto a la misma pregunta y para complementar, bueno, voy a activar la cámara. Y para complementar lo que dice el compañero, bueno, se me vino a la mente pues otra cosa cuando vi la pregunta y es, por ejemplo, el uso de inteligencias artificiales, que en un principio puede ser visto como una habilidad o una competencia digital muy buena hasta que vemos en que lo usan muchas personas. Entonces, tenemos personas, por ejemplo, que tienen excelentes habilidades para generar imágenes digitalizadas a través de la inteligencia artificial, pero luego vemos que muchos también tienen esa misma habilidad, pero la usan para desnudar personas sin permiso, por ejemplo. Entonces, ahí hay, digamos, se surge como una pregunta de entonces, ¿hasta qué punto el uso de inteligencia artificial debe ser regulado también por principios éticos? Porque estamos hablando del uso de imagen, digamos, la imagen de una persona, que puede ser que se podría justificar con que no es que se nota que es inteligencia artificial, pero entonces, ¿dónde entra, digamos, los valores éticos ahí? Muy bien. Y es una pregunta muy interesante de acuerdo a lo que estamos trabajando. Por eso este ejercicio se llama Ética para la cibercultura. Porque para ser éticos tenemos que reflexionar y pensar ese tipo de preguntas que son incómodas, ¿no? O sea, sí, la inteligencia artificial nos ayuda, pero también destruye, ¿cierto? Y de esa manera es donde debemos generar el límite hasta donde podemos llegar. Y por ello deberían existir leyes que mantengan qué se puede hacer con la inteligencia artificial y qué no, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio también la reflexión de también cómo yo la estoy usando, ¿no? Entonces, si yo la uso, pues tengo que citar que lo hice con inteligencia artificial, ¿cierto? Si yo estoy utilizándola, que la use de manera adecuada, no como dice el compañero, para otras circunstancias que afectan la dignidad del ser humano. ¿Mm? Entonces, aquí
desde el colegio nos han enseñado la ética y de pronto nunca le ponemos tanta atención, sino cuando nos corresponde, ¿sí? Entonces, una experiencia que ya haya vivido una persona en un colegio, ¿sí? Por ejemplo, que se haya querido suicidar porque otras personas lo afectaron, ¿cierto? Entonces, cuando eso ocurre, ahí no estamos siendo éticos, porque estamos atentando contra los otros. ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer? Hacer el protocolo de seguridad, de que denuncien, y pues eso a veces genera miedo, ¿cierto? Entonces, esas situaciones que afectan a las otras personas y que no hablan porque temen a la autoridad o porque temen lo que les vayan a hacer sus propios compañeros, eso genera pues condiciones también como depresiones, ansiedades, y eso lo debemos pensar. Por eso esta materia los invita a ustedes a reflexionar, a utilizar sus 5 competencias, sus competencias para poder interactuar y no afectar a los demás, ¿sí? Esas reflexiones a veces nosotros las dejamos muy, o sea, como que no son relevantes y lo dejamos de último nivel, pero sí son relevantes y sí afectan al ser humano, ¿sí? Entonces, muy importante lo que dice Sabia Saf, y también en este momento los invito a pensar en cuál sería la propuesta de ustedes. O sea, ustedes en este momento como estudiantes, ¿qué harían para que se mejore el uso de los comentarios en las redes sociales? ¿Cuál sería su propuesta? Manuel, los demás. No voy a bajar desde ahora. Ah, ¿no la habías bajado? Ah, bueno. No. Pero pues, Ok. digamos que con lo mismo que dice ahorita, ¿cierto? Comenzar a enseñar todo eso, digamos que desde la escuela, no solamente la ética que nos enseñan, que es como de cómo se debe comportar el ser humano en los espacios presenciales o en la vida cotidiana, ¿cierto? Sino enfocándola también ya a los espacios virtuales. Eso nos ayudaría mucho a, pues, al tema del ciberacoso, el bullying. Como usted lo mencionaba ahorita, a mí me tocó una época en el colegio que un compañero le hacían mucho acoso en el colegio, y entonces sacaban por los estados cualquier cosa que hacía, y entonces la persona estaba ya con ciertos problemas y intentó quitarse la vida. Sí. Entonces es eso, no solamente enfocar la ética en cómo se tratan a las personas en lo presencial o el día a día, sino también enfocarlo en los espacios virtuales. Y más ahora, hoy en día, como mencionaban con el tema de la inteligencia artificial, eh, se presta para muchas cosas, como te puede ayudar a ti a resolver un problema, también te puede ayudar a meter a otra persona en problemas con cualquier imagen generada o cualquier cosita. Ok. Y entonces, ¿cuál sería? Ahí viene la responsabilidad propia, ¿no? O sea, porque nosotros, lo que estaba diciendo nuestra compañera acá, Indira, dice, como estudiante es difícil, profe, ya que no tenemos control ante los comentarios de las personas. Creo que lo único sería moderar nuestras publicaciones y no incitar, ¿no? Y eso es parte de la ética, ¿sí? Y empezar desde nosotros, o sea, lo que les digo, o sea, nosotros debemos iniciar desde nuestras redes pequeñas para que el país cambie, porque nosotros no podemos esperar que el país cambie si nosotros no empezamos a generar acciones de cambio dentro de nuestras redes, ¿sí? Entonces, es empezar, por ejemplo, con nuestros hijos, si tenemos hijos. Si no tenemos hijos, entonces con nuestros sobrinos. Si no tenemos sobrinos, entonces con las personas, con los compañeros, con los que estamos a nuestro alrededor. El hecho de saludar, el hecho de ser amable, el hecho de, si estás llorando, oye, ¿qué te pasa? Escucharnos, ¿sí? Porque a veces también este ejercicio de online está olvidando al ser humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, hay veces, bueno, a mí personalmente me gusta el ejercicio de verles la cara, porque pues eso me permite ver a mi estudiante, así estemos lejos, porque pues yo sé que aquí tengo estudiantes aquí en Bogotá, como tengo estudiantes en Cali, Medellín, Cartagena, diferentes ciudades, y eso hace que ustedes se sientan también escuchados, observados, ¿sí? Que ustedes son importantes.
Abiasaf, cuéntanos. Sí, profe, me llamó la atención algo que usted comentaba con respecto, digamos, como que a la educación y Sí. cómo manejarnos en redes sociales. Y es muy importante que exista una educación, como decía mi compañero, en las primeras infancias, porque es que los niños de hoy en día nacen con habilidades digitales y manejan celulares súper rápido y eso, pero no se les enseña, o sea, se asume que como ya saben manejar un celular, entonces ya saben cómo manejarse también en la red y no es lo mismo. Entonces, también tiene que haber una educación por parte no solo de los educadores, sino también de los padres de familia. Pero también quería resaltar otra cosa que muchas veces se nos olvida, y es que yo por lo menos que soy una persona que nació en el 97, digamos que gran parte de mi vida ya fue con acceso a este tipo de herramientas. Pero hay Sí. personas, por ejemplo, que cuando empezó, digamos, la globalización, ya tenían 30 años, 25 años. Entonces, son personas Ujú. que desde que iniciaron en el mundo digital no tienen las mismas herramientas que nosotros y muchas veces nosotros los pasamos por alto. Y resulta ser que son las personas que en este momento son las personas que se encuentran en cargos altos, personas que se encuentran con trabajos importantes y son personas que por más que nosotros no queramos terminan de cierta forma como estructurando la vida que nosotros que somos más jóvenes vivimos. Entonces, Ujú. creo que también es importante que exista una educación hacia personas mayores, que al final pues son las personas que votan, son las personas que generan cambios en la sociedad y pues también es importante que se les eduque no solamente, digamos, por parte del Estado, sino también nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de educar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a personas mayores, para que también pues tengan ese conocimiento que tenemos nosotros. Me parece muy interesante porque eso también nos hablan los textos, la alfabetización, ¿sí? Digital, ¿sí? Y esa alfabetización digital hace énfasis a esas personas mayores, ¿sí? Me gustan las dos propuestas, ¿no? Primero, empezar desde las primeras infancias y también las personas mayores, porque eso va a permitir que se logre un mejor cambio, ¿sí? Y lo que yo les digo, o sea, los cambios no los hace un presidente, no los hace nadie, los hace nosotros con nuestras redes para que realmente empiece a cambiar, ¿sí? Yo quisiera que ustedes también pensaran en lo siguiente. Somos profesionales, ¿no? Ustedes ahorita se están formando como profesionales. ¿Usted qué tipo de profesional quiere ser? ¿Una persona empática o una persona autoritaria? Una persona que no tiene paciencia, porque pues tenemos que tener paciencia. Por ejemplo, yo soy de 1984, calculen. Entonces, en ese ejercicio ha pasado un montón de cosas para poder generar y estar a la vanguardia con ustedes, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio es pensar qué tipo de profesional voy a ser. Voy a tener la capacidad de poder capacitar a las personas mayores cuando yo sea jefe, voy a tener la capacidad de enseñarle a las personas que no conocen nada o que sí conocen o saben más que yo, cómo voy a utilizar esa información. Y aquí viene otra de las competencias que nos hablan y es el trabajo en equipo. Cuando trabajamos en equipo, pues ustedes se dan cuenta, hay unas personas que se les facilita lo tecnológico, a otros se les facilita organizar la información, a otros, bueno, cada uno tiene unas características, pero dentro de esas características, el poder compartir con los mismos y por eso la tarea que es colaborativa busca ese ejercicio, que ustedes tengan esa capacidad de solucionar esos conflictos que se presentan también dentro de la red, porque no falta el que no participa, el que no llega, el que llega al último momento, pero no pueden decir, ay, profe, ayúdeme. No, la profe no va a solucionar el problema. Ustedes como grupo tienen que buscar cuál va a ser la solución para poder entregar ese trabajo colaborativo. Entonces, yo sí quiero que se vayan con, o sea, estos ejercicios son cortos, pero pienso que muy abstractos para que ustedes se vayan con reflexiones para qué tipo de profesional voy a ser. Y si yo voy a ser un profesional, ese profesional va a tener la capacidad de liderar desde la capacitación, desde la alfabetización y desde los cambios, desde pequeños a grandes, o qué voy a hacer, simplemente voy a imponer y me voy a sesgar a que también la vida avanza, por ejemplo, en este momento con la inteligencia artificial, nosotros no nos podemos negar a utilizarla, ¿sí? Pero tenemos que utilizarla acertadamente, ¿sí? Y esa acertadamente significa que yo, por ejemplo, sea que construya la información
a partir de lo que lea, para que lo que me construya no sea simplemente desde el algoritmo, sino desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso y desde lo que puedo producir por medio de esa inteligencia artificial. Entonces, pues, esa es como la invitación. No sé si está pasando algo con el enlace, no han podido ingresar, no veo participaciones y si no, pues entonces lo dejamos solo en chat, no hay problema. ¿Me confirman? Profe, pues a mí me pide, pues la voy a hacer con el correo institucional y le voy a mandar una pantalla, un pantallazo, de cerrar la ventana de lo que parece. Solo dejé abierto. No, no, no va para abrir, nos dice que tenemos que esperar que el administrador de los correos o de eso nos dé permiso. Ay, no. No me deja. Bueno, no hay problema. Hagamos un ejercicio. Dejémoslo solamente las 3 preguntas. Acá se las vuelvo a copiar y las vamos a dejar solo en el chat, pues para que haya esa interacción y quede el nombre de ustedes para yo tenerlos en cuenta de los que han participado el día de hoy. ¿Listo? Y ya lo de la asistencia sí está habilitada para que pueda contestarla sin ninguna dificultad. ¿Listo? Bueno, aparte de Abiasaf, Manuel, ¿alguien más quiere contarnos su postura frente a una de estas preguntas? Vale, cuéntanoslo todo. Bueno, profe, en cuanto a los... Ay, espérate que ya se me olvidó. En cuanto a las tensiones que existen en el desarrollo, pues siento que son muchas y que hay unas que son demasiado básicas que siempre tenemos que tener en cuenta y pues que obviamente ya las hemos ido mencionando, que son, por ejemplo, tener nuestro criterio a la hora de hacer nuestras publicaciones y obviamente hacerlo con ética, pensando en qué impacto puede generar eso que yo publico, eso que yo comento. También, por ejemplo, eso que ya también se había mencionado, si utilizo la inteligencia artificial, debo citarla, o si voy a repostear algo, saber qué tan verídico es eso que estoy compartiendo. Pues siento que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, como lo que compartí ahorita por el chat, que era es un poco difícil pensar que vamos a cambiar como todo este ambiente tenso que se vive muchas veces en las redes sociales, por ejemplo, o en estos ambientes online, pero empezamos con el ejemplo. Cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos y también en nuestro entorno, podemos ir generando un impacto y eso puede ir sumando para que otros de pronto se sientan identificados con eso que nosotros pensamos e ir generando un cambio. Me encanta tu postura, Valentina. Y dentro de ese ejercicio, pues quedamos es con un compromiso, a ser éticos, responsables y a mejorar nuestras competencias. ¿Listo? Esta sería como nuestra reflexión. Espero que pues este ejercicio les haya servido. Les dejo ahí la asistencia. Voy a dejar de hacer la grabación y nos quedamos por si nosotros tenemos alguna duda ya de la tarea específica. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí.